Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de Fe Católica, donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y las razones de nuestra esperanza. Como se ora, se cree, es la expresión clásica de la Iglesia, donde se une lo que manifestamos en nuestra oración y lo que profesamos por la fe. Eres el padre Jaime Alberto Pérez Restrepo. Y aquí tenemos al ángel, don Ángel Luis Rivera Semidey, el diácono que siempre está con nosotros. La semana pasada estuvimos tan ocupados que Y no había nada, no había muebles, no no había nada. estábamos tan ocupados en el festival que ni teníamos mesa, ni muebles, ni nada. El salón estaba ocupado, todos los otros salones estaban ocupados, no había dónde ni cómo hacer el podcast como en condiciones. Entonces, en la previa, este hombre se nos había enfermado de COVID, gracias a Dios está aquí y bueno, con mucho amor vamos a poner en las manos del Señor este encuentro. Hoy vamos a seguir hablando del catecismo de la Iglesia Católica y vamos a hablar de este trozo de Dios al encuentro del hombre. Vamos a hablar sobre la Sagrada Escritura, como lo hacemos en cada una de nuestras eh, eh, temáticas. Vamos a comenzar con un trozo de la Sagrada Escritura. La segunda de Pedro 1, 19, 21. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que ustedes harán bien en atender como a lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta que despunte el día y el astro matinal amanezca en sus corazones. Sobre este punto tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, ya que ninguna profecía ha tenido su origen en la sola voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo hubo quienes hablaron de parte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos nosotros una cosa muy especial que hablar hoy. Es hablar sobre la palabra de Dios, Luis. Un tema muy lindo, central en la vida del cristiano, pero también muy abusado, también muy mal interpretado. Se usa la Biblia para toda clase de cosas tan raras. Se lee como no es, es muy literalista en la interpretación de la Sagrada Escritura. No se entiende cómo la Escritura se debe leer a la luz de la enseñanza de la Iglesia. Y ojo, hay algunos padres que no ayudan, Claro. porque cuando enseñan, a veces también en YouTube, leen como dice en la Biblia sin hacer interpretación Right. ninguna. Una interpretación canónica no es un error, es simplemente lo que dice el texto. Pero eso no lleva a una profundidad de lo que enseña el texto tampoco. Y por eso me gusta que escogiste esta lectura porque dice, ninguno la interpretó por sí mismo. La palabra no se interpreta por ella misma. Es a través del magisterio que nos dio la palabra. El grupo, el conjunto de libros que están en lo que llamamos Biblia, está tomado de diferentes tomos o diferentes textos. Y habían textos que eran netamente históricos, otros que eran netamente proféticos, otros que eran textos sapienciales, didácticos. Pero la misa, la Biblia, todo lo que nosotros tenemos como fe, viene de una enseñanza, de una tradición, impulsado por el magisterio. O sea, no fue que uno se sentó y dijo, no, yo voy con los libros judíos, más estos libros que son cristianos, digamos, esos apuntes cristianos, vamos a ponerlos todos y hacer una Biblia. No fue así. Hubieron evangelios que no cayeron dentro del canon, porque eran escritos medio agnósticos o hasta herejes, ¿no? Uh-huh. La función del magisterio como madre que es la iglesia e instructora, madre y maestra, es de enseñar, es de educar,
es de profundizar, de aceptar lo que es bueno. Igual que mi niño, al nacer, no quería que le pullaran. Y para ponerlo en la escuela había que pullarlo, darle las vacunas. Sí, Y tuve que llevar a mi hijo a vacunar. aplicarle las Yo no le pedí a inyecciones. él permiso para vacunarlo. Yo fui y lo llevé a vacunar. Y gracias a Dios mi hijo nunca le dio polio, nunca le dio esto, nunca le dio sarampión. Todas esas cosas que se evitó porque lo vacunamos. Yo, como padre y maestro del hijo mío, primordial, aseguré de que mi hijo tuviera cuidado de todas esas enfermedades. Entonces la iglesia, que es madre y maestra, por el mero hecho de que es madre, nos quiere educar en el camino verdadero de la fe. Y a veces ese es el choque entre el pueblo que quiere seguir gente, quiere seguir opinión pública, quiere seguir política y no quiere seguir lo que la iglesia enseña. Y ese es el gran dolor que hay hoy día en la iglesia, de gente que quiere interpretar la Biblia a su manera, o interpretar la iglesia, o yo tomo esto de la iglesia pero no quiero esto, ¿no? Y estaba hablando yo con el padre Ryan esta tarde en la misa, yo tengo que obedecer aunque no me guste. Yo era miembro de la parroquia San Lucas, mi obispo me mandó a la parroquia San Mateo, al otro día me presenté aquí. Yo soy diácono de la iglesia San Mateo, porque mi obispo me ordenó aquí. ¿Me gustó? Pues no. Tenía muchos amigos en San De San Lucas Lucas. y el párroco de San Lucas era mi guía espiritual, mi director espiritual. Me gustaba estar ahí. Pero las cosas trabajan porque hay un Dios que maneja todo en la oscuridad del alma, ¿no? El padre Perry ya no está ahí. Mucha de la gente ya no están ahí, están aquí. Y puedo servir una comunidad latina y anglosajona aquí en esta comunidad. Y posiblemente yo y mis hermanos que pronto, pues en 4 años lo ordenen, puedan ayudar a hacer ese puente entre una comunidad y otra y no seamos dos comunidades distintas, sino una comunidad de fe que habla dos idiomas. Sí, la realidad de muchas de las cosas que nos suceden ahora como iglesia nacen de no poner a la Eucaristía y a la palabra de Dios en el lugar en el que ellas deben estar. Vea lo que dice el catecismo de una forma muy bonita. La iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y en la mesa del cuerpo de Cristo. Yo no sé si te acordás, la primera temática del podcast fue las dos mesas, la mesa de El la altar, palabra, claro. la mesa de la Eucaristía. Y por eso andamos con Siempre un con ejemplo de eso aquí. una de las mesas, Right. ahí está. En la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, que es lo que habíamos leído en la lectura del comienzo, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Entonces, a la Sagrada Escritura debemos acercarnos con la misma veneración con la que nos acercamos. Por eso la besamos al Evangelio. Exacto. Entonces, yo he visto, por ejemplo, que dice, ay, que la Eucaristía es muy hermosa. Sí, pero no tienen la misma disposición para la Sagrada Escritura. Y si en la Eucaristía está presente de la forma más perfecta el Señor, no podemos decir que el Señor no está presente en su palabra está Él presente. Entonces, ojo lo que dice el catecismo, se venera de la misma manera la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Muchos de nosotros a la Eucaristía la respetamos profundamente y está muy bien, pero la palabra no la conocemos, no la amamos, no la estudiamos. Yo tengo una clase de Biblia, somos 8. Empezamos 25. Cuando vieron que había que estudiar, Se rajaron. partidos en 4.000 pedazos. Pero
Pero ¿por qué no le podemos poner el mismo amor a la palabra de Dios? Ojo, por eso, porque además no es palabra humana, hay que acercarse con una profunda reverencia, la que muestra la liturgia. El altar se besa y se besa el Evangelio. Claro. ¿Cierto? Entonces hay una auténtica conexión. Veneramos de igual modo Y de hecho hay una oración que ambas. hacemos al final del texto del Evangelio, que está en latín ahí, pero si acaso alguien no quiere leer en latín, pero es que las palabras de este Santo Evangelio nos guarden para la vida eterna. O sea, creemos de que Cristo está presente en su palabra. Él es la palabra, el logos. Y tenemos que acercarnos a ella. Yo cuando voy a la misa, lo menos que hago es leer todas las lecturas antes de la misa. Ah, no, que yo soy el diácono, solamente lo mío. Pues no, está mal. Porque el Evangelio va conectado con el Antiguo Testamento, va conectado con el Salmo, va conectado con la segunda lectura. O sea, todo es lo que la iglesia quiere enseñarnos. Entonces, yo leo, me digiero, me como la palabra, porque quiero ver lo que Dios está hablando en mi corazón. Y después, cuando tú estás haciendo la homilía, te estoy haciendo caso, quiero escuchar lo que Cristo quiere hablar por tu boca. Y te sigo. Y a veces tú te das cuenta y me miras y te ríes porque me río con lo que tú dices, lo que sea. Y el padre Dan también, él me mira constantemente porque yo quiero comerme la enseñanza oficial de la iglesia a través del presbítero, el diácono si está predicando, Claro. pero, pero o sea, es porque tú tienes esa autoridad de parte del obispo de enseñarnos a nosotros, la comunidad eclesial, incluyendo el diácono, pero Sí. tú estás obligado a enseñarnos el espíritu de esa lectura. Sí. Ahí hay una tarea muy grande que tenemos que hacer nosotros. Primero, sobre todo con lo que tiene que ver con la Eucaristía, preparar muy bien, muy concienzudamente nuestras homilías. Yo, pues no soy el homilista más perfecto, pero yo intento hacer mis homilías lo más coherente posible entre todas las lecturas, porque yo sé que en esas lecturas, en cada detalle, en cada gesto Ujú. que se resalta, hay un gesto, hay un detalle de la presencia de Dios que en su amor inspiró a esas personas que en el pasado escribieron esos textos que ahora hoy nosotros proclamamos, que hoy nosotros, movidos por la fe, aceptamos y veneramos como palabra verdadera de Dios. Esa palabra verdadera de Dios, como dice el catecismo, ha sido inspirada por Dios a los autores humanos de los libros sagrados. Esos autores humanos de los libros sagrados tienen un nombre feo, A geógrafo. agiógrafos, ¿cierto? Esos libros nos enseñan la verdad, esa verdad, esa verdad la afirma para nosotros el Espíritu Santo. Los libros sagrados enseñan sólida y fielmente, sin error, la verdad que Dios quiso consignar en dichos libros para nuestra salvación. Hay que entenderlo así. Ahora, lo enseñan sin error, pero no lo podemos leer textual y literalmente. Claro. ¿Por qué? Porque esos libros fueron escritos hace mucho tiempo, porque esos libros fueron escritos en distintos modos de escribir o Y en géneros diferentes idiomas. literarios, en diferentes idiomas, en idiomas que hoy no se hablan como se hablaban en esa época. Bueno, son unos idiomas además muy complicados. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el seminario hebreo y griego. Son dos idiomas muy complicados. Entonces, no podemos acercarnos a la palabra de Dios y simple y llanamente abrir la palabra y lo que dice ahí es lo que dice ahí. Yo les puse un ejemplo ayer en Monpócono. El Salmo 136 termina deseando una cosa terrible. ¿Quién no agarrara a tus hijos y los estrellara contra las piedras? Entonces imagina que uno abra
ese salmo en esa parte final, ¿cómo queda? ¿Cierto? Porque leer la palabra de Dios literalmente, sin el contexto, sin la enseñanza de la iglesia, sin la interpretación de la iglesia, sin la fuerza del magisterio, nada más por lo que dice ahí, nos puede llevar a leer cosas muy terribles de forma literal y hacernos mucho daño. Pero la misma lectura que estamos haciendo en la primera lectura de esta semana. El profeta Ezequiel, como él se manifiesta, hasta llama ramer a Israel. Y dice que tú que te fuiste como prostituta en la noche con otro, o sea, Sí, te deshonraste, tú que, eres la más porquería entre todas. que eres peor que las prostitutas, porque a las prostitutas les pagan, en cambio tú pagaste para que se Sí, prostituyeran. Sí, es una cosa totalmente distinta lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros, muchas veces mucho más mm, profunda mm, que simple y llanamente lo que leemos de forma textual. Entonces nos dice el catecismo, dado que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, hay un principio de la recta interpretación, sin el que la escritura sería letra muerta. La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita. Y ahí es muy importante entender, cuando yo leo la palabra de Dios, para entenderla y comprenderla verdaderamente, tengo que entender al pueblo judío, entender las circunstancias históricas en las que exacto. estaba, entender si eran libres o eran esclavos, entender si habían tenido la experiencia de un pecado muy grande, entender si el rey estaba siendo fiel o infiel, entender si se habían mezclado los cultos a otros dioses, entender si estoy leyendo un libro histórico, un libro profético, un libro sapiencial, entender si estoy leyendo una enseñanza o una predicación, entender si estoy leyendo solamente una cronología, entender si estoy escuchando un pedazo de la ley, entonces es un trozo legislativo, entender si estoy escuchando un refrán o si están Pero utilizando poesía. por eso es muy importante que nosotros, los católicos, nos... Primero, los que están escuchando de otras parroquias, de otros diócesis, o de otras partes de Estados Unidos o del mundo, am, las parroquias están a cargo de promover la enseñanza y continuar la enseñanza hacia los adultos. ¿Por qué? Porque la proselización que hay, o sea, el avance de buscar entre católicos medios tibios para convencerlo a ir a otro sitio, Proselitismo, pues. sí, pero ¿por qué? Porque la mayoría de los católicos van a misa, son fieles a la misa, le prenden una vela a la Virgen o a San Antonio de Padua o lo que sea, Así, una y velita. ya. Entonces, no procuran entender su fe o entender más a una profundidad más su fe. Los documentos de Iberbun explica bien eso. El Catecismo de la Iglesia Católica, 30 años después del Vaticano II, empieza con eso. O sea, el cardenal Ratzinger, que luego fue el Papa Benedicto, una de las cosas que enfatizó fue de mezclar todos los documentos, los 16 documentos que salieron del Vaticano II, a la luz de la fe y traer esa fe al nuevo milenio. Y San Juan Pablo II, una de las cosas que trató de hacer es la nueva evangelización. ¿De qué? De nosotros, que estamos en las bancas. No del nuevo, no del que no conoce, no del otro cristiano de afuera. Primero en casa. Y hacemos un trabajo horrible. Porque como tú dices, empezaron 25 y terminaron 8. Sí. Cuando yo empecé clase de Biblia en el 2016, tenía 37, hasta de un poco no había. ¿Cuánto hay hoy día? 8 que tienes tú, Sí. aquí. O sea, nuestra fe se nos ha olvidado el compromiso que nosotros hicimos de ser profeta y maestro. Nosotros tenemos ese legado en el bautismo de ser sacerdote, rey y profeta. O sea, ¿cómo podemos entender y cómo podemos ser profeta de la palabra de Dios si nosotros no entendemos la palabra de Dios? Ni entendemos el contexto, ni de dónde salió eso, ni por qué salió eso.
Entonces, tenemos que nosotros mantenernos en la obligación de seguir instruyéndonos en la fe, seguir buscando, escudriñando la palabra en la fe. Gracias a Dios que tú ofreces eso. Pero me imagino que habrán hermanos afuera que su parroquia no tiene esa posibilidad. Pues entonces, amonesta, yo no dije moleste, amonesta a tu A párroco. moleste. No lo molestes. Ah, Amonesta a tu párroco, a tu director de catequesis, que haga algo por los adultos que están ahí, que quieren conocer un poco más de fe, aunque sean 8 de 10,000 familias. Pero esos 8 van a encargarse de buscar a alguien más, instruir a alguien más. Y cuando venga alguien tocando la puerta, hermano, yo no quiero enseñar lo que dice la Biblia. Sí, ok, venga, que le voy a enseñar a usted lo que dice la Biblia. Pero no podemos hacerlo si no lo tenemos. sí, es una realidad para todos los que creemos en Cristo, este compromiso de poder entender además toda la Sagrada Escritura como la revelación de ese camino, como Dios se va mostrando en el camino de la historia para llevarnos en la plenitud de ella a que Cristo sea el guía, la luz, el faro al que se dirige nuestra vida. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que nosotros no somos solamente una religión de un libro, que nosotros encontramos en la palabra de Dios al verbo vivo, al verbo encarnado, a Cristo, porque las escrituras no se quedan en letra muerta, sino que son Cristo, palabra eterna del Dios vivo, que por el Espíritu nos abre la inteligencia de las cosas divinas. Nosotros tenemos que entender, si nosotros agarramos un libro del Antiguo Testamento, ese libro hace parte de la historia que estaba apuntando a Cristo. Si nosotros agarramos o el Génesis o un Salmo o un libro de Ezequiel, que es el que estamos leyendo esta semana, además, todas están apuntando, todas estas lecturas están apuntando a Cristo. Ahora, todas leídas dentro de la tradición eclesial. Miren, ustedes me han oído decir muchas veces a mí, en la homilía yo lo he repetido yo no sé cuántas veces, nuestra fe no es una fe individual. No somos un montón de pequeñas islas juntas en una misa. Nuestra fe, como lo decimos en los bautismos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar. Nuestra fe no es nuestra, no es mía, no es en el sentido en el que el mundo mira desde el individualismo que algo es mío y solamente mío. No, esa fe es un tesoro que se nos confía, pero no es nuestro, es la fe de la iglesia Pero completa. creo que nos quedamos por falta de presbíteros en muchos lugares del mundo. En Latinoamérica, la expansión americana en Puerto Rico, Cuba, por ejemplo, trajo el secularismo dentro de nuestras islas. Y por mucho tiempo lo que había de fe era abuelita con el altarcito y el rosario. O sea, esas acciones piadosas que no Individuales. son malas, no son malas, Son son individuales, algo, sí. pero son algo individual para llevarte luego a la comunidad. Ujú. Y eso es donde fallamos. No hacemos ese paso en definitivo de yo levantarme yo, equiparme yo y después ir al templo para equipar a la parroquia entera. Y nos quedamos solamente en el yo. Yo oro, Padre. Yo hago actos de misericordia. Yo. Pero nosotros no profesamos la iglesia de yo, Sí, la ni de iglesia de Burger Cristo, King. sí. Acabas de decir, esa es la fe de nuestra iglesia. Entonces eso es algo comunal. A mí me gusta la gente que están aterrizando los 747 de American Airlines, que el cura levanta las manos y tú lo ves a ellos que también levantan las manos en la iglesia. ¿Yo qué hace? ¿Vas a aterrizar algo? ¿Qué? ¿Viene Ah, algo por sí, ahí? que imitan los movimientos Sí, o sea, tú me ves o me ves así, o me ves así, en acto de oración, en la posición de orar. Yo no soy el que tengo que recoger al pueblo, ese es acto tuyo, porque tú eres el que ofreces el sacrificio, tú presides el acto del sacrificio de Cristo. Entonces, el acto de recogernos es tuyo, no mío.
Cuando yo leo el Evangelio, yo le digo, Evangelio de San Lucas, según... No levanto las manos, ¿por qué? Porque no es mi deber, no es mi Sí, no. posición. Entonces, esas son cositas minúsculas, pequeñas, pero que no nos damos cuenta que estamos haciendo. Entonces hay gente que toman eso como la expresión de su fe. Y eso no hace nada de la expresión de la fe, porque no es su posición hacer. Y lo que están haciendo es algo para que, mírame a mí, qué bueno yo soy. O mírame a mí, me pongo un velo, qué bonito yo me siento. Lo del velo es muy Sí. gracioso. Bueno, esas escrituras que nosotros escuchamos tienen un sentido. ¿Cómo encontramos ese sentido? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la escritura tiene dos sentidos. El sentido literal, que es descubierto a través de la exégesis, el desentrañamiento de lo que las palabras dicen en sí mismas, pero las palabras escritas hace 18 siglos, 14 Right. siglos, sí. Se estudia la cultura, el Sí, sí, lenguaje, sí. los errores del lenguaje, y yara, yara, yara. Y el sentido espiritual, que está dividido en lo analógico, en lo moral y en lo anagógico. ¿Qué Entonces, significa anagógico y analógico? tranquilo, ya voy para allá, que es que las palabras raras le gustan a usted. Bueno, entonces el sentido alegórico, dice aquí el catecismo, se lo voy a leer para explicarlo. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Eso es alegórico. La significación de los textos conectada a Cristo. Y así, por ejemplo, el paso del Mar Rojo es signo de la victoria de Cristo y por ello también del bautismo. Bautismo, claro. Entonces es un sentido alegórico, que los textos del Antiguo Testamento deben ser Apuntan. vistos a la luz de Cristo, lo mismo que cualquier texto de la Sagrada Escritura tiene como elemento jalonador y central a Cristo. El sentido moral, dice el catecismo, son los acontecimientos narrados en la Escritura que pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Es decir, cuando la palabra de Dios nos enseña a vivir de una manera o nos muestra que como estamos viviendo Está mal. está mal. Y hay que obedecer. O sea, si uno encuentra en la palabra de Dios una cosa que le dice, mire, usted está haciendo esto está mal, escuche. Porque créanme que no hay duda. Si la escritura te dice que está mal, está mal. Ese es el sentido moral. Y el sentido anagógico es que podemos ver las realidades, las cosas que están aconteciendo, con el sentido de su significación eterna. Nos conducen hacia nuestra patria, la patria que el Señor nos tiene preparada, y la iglesia en la tierra se convierte así en cada uno, en la realidad de cada uno, en significación de la Jerusalén celeste. Entonces está el sentido literal que se estudia con la exégesis y está el sentido espiritual. El sentido espiritual puede ser alegórico, moral o anagógico. Alegórico pensando en Cristo, moral pensando en nuestra vida y anagógico pensando en las realidades últimas, en las realidades eternas. Hombre, nosotros no estamos para darle el significado pleno y total a las escrituras, excepto de cuando reflexionamos y ponemos nuestra vida delante de ellas y la escritura nos dice, esto está bien, esto está mal, hay que cambiar, hay que transformar la vida. Esa posibilidad de descubrir y desentrañar lo que significa literalmente cada palabrita, cada versiculito, eso ya le tocas a los exégetas. Que es un exégeta. Un exégeta es una persona, un exégeta no es como cuando uno está estornudando, listo. Yo sé que Exégeta. usted piensa cosas muy raras. Exégeta es el nombre de, normalmente son sacerdotes, pero también hay laicos que se dedican su vida entera al estudio de los trozos de la palabra de Dios en su idioma original, en su contexto original, desentrañando y redescubriendo cada vez más profundamente lo que ellos quisieron decir allá y lo que podemos nosotros hoy aprender acá de la experiencia de Israel en el pasado. Como un exégeta de Pablo, o dos que conozco yo, Dotti, el padre Dotti, que
hizo un libro explicando el libro de Corintios, o sea, la carta a los Corintios de Pablo, solamente esa. Solamente eso. Y habían 300 y pico de hojas y la mayoría en griego, pues no la pude leer, No, porque yo no entiendo eso. Tráigamelo, yo Pero lo leo. entonces hay otro, Enrique Aguilar, que es un doctor mexicoamericano que daba clases en el seminario, ahora está en Forum, que también publicó un libro utilizando la base del padre Doty de exégesis de lo que era Pablo, las cartas paulinas. Ahora, para eso existen pues los comentarios y estos Ujú. libros para hacerle más sencillo a uno que no es exégeta. Yo no soy exégeta, por ejemplo. La gente cree que porque uno es cura, ya lo sabe todo y lo tiene todo en la mente, ¿no? Yo no soy exégeta, yo estudié teología bíblica en el seminario. Mucha Biblia sí vi, pero no me enseñaron a ser exégeta. Entonces, uno lee lo que los exégetas han escrito y así también uno va aprendiendo. Ahora, ¿qué es muy importante? Saber que eso que ellos desentrañan en el sentido literal y lo que nosotros podemos tomar en el sentido espiritual, edificar nuestra vida. O sea, yo no me gano nada con Esa es la saber base, mucho. la edificación de la iglesia. Sí, o sea, yo no me gano nada con saber mucho de Biblia si no me cambia la vida. Right. O sea, nada de lo que yo haga, sea que rece mucho o que sacrifique mucho o que haga peregrinaciones todos los años larguísimas, mientras yo siga igual y no me transforme la vida, nada sirve. Si no hay una metanoia propia, Sí, si no hay un cambio de quien yo soy, del viejo yo al nuevo yo, el nuevo yo en Cristo, ¿no? Y por eso nosotros decimos que todo el tiempo del seminario o de la preparación diaconal es un discernimiento. Y aún después de ser ordenado, uno sigue discerniendo qué Dios quiere para uno. ¿cuál es el camino que Él quiere Claro. para uno? Sí. Ahora, ya sabemos, entonces hemos estado hablando de la escritura en totalidad, pero todos los que alguna vez hemos agarrado una Biblia, nos hemos dado cuenta que tiene como dos grandes partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento antes de Jesucristo, el Nuevo Testamento, lo que sucedió con Jesucristo y el comienzo de la iglesia hasta ese libro tan bonito que es el libro del Apocalipsis. El Antiguo Testamento es parte de la escritura. Hay gente que dice, no, pero si yo ya puedo leer los evangelios, ¿para qué leo esas historias tan enredadas del Antiguo Testamento? No, es que el Antiguo Testamento es parte integral de la escritura. La escritura tiene el Antiguo Testamento, sus libros, El Nuevo Testamento, ¿cómo es? es el Es el culmen. cumplimiento Ujú, de lo que se predijo o de lo que se habló en el Antiguo Testamento. claro. Si miramos el Antiguo Testamento en la luz de Cristo, Ujú, entendemos mejor el Antiguo claro, Testamento, es que Cristo porque el es, enfoque es Cristo. la Biblia apunta toda a Cristo, Claro, claro. el profeta Mica, ¿no? Ay de ti, Belén Efratá. No se dice No, Mica, se dice no, Miqueas. bueno, no eres la más grande de los pueblos de Israel. Miqueas. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Miqueas, ¿Tú qué? Miqueas, ¿Tú qué has? Miqueas. Ok. No eres la más... No se dice Mica, se dice Miqueas. Mica es en inglés. Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Ok, Diga no Nabucodonosor. puedo. Ah, con charro. Bueno, entonces, el Antiguo Testamento es también palabra de Dios y no podemos desconectarla del Nuevo, están conectados. Eso sí, el Antiguo Testamento tiene un origen distinto que el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene el origen en esa gran historia de elección y de preferencia de Dios al pueblo elegido en Abraham, Isaac y Jacob y todos sus descendientes. Esa historia es hermosa, es parte de la escritura, pero no está concentrada en una sola figura, está concentrada en muchas figuras a lo largo de mucho tiempo, apuntando desde luego siempre al Nuevo Testamento. En cambio, el Nuevo Testamento tiene como centro, jalonando el Cristo. Antiguo Testamento y edificando sólidamente el Nuevo, a Cristo. ¿Cierto? Entonces el Nuevo Testamento tiene, digamos, un personaje central. La Biblia entera tiene un personaje central, pero el Nuevo Testamento sí está totalmente concentrado en Eso él. sí. Entonces dice el Catecismo sobre el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y se despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central
es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como el comienzo de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, aunque toda la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento apunta al Nuevo, el Nuevo tiene como eje central que jalona todo el Antiguo Testamento y le da plenitud y que le da el ancla a todo lo que sigue después hasta nosotros, es Jesucristo. Estos libros del Nuevo Testamento tienen un proceso de formación muy compacto. En unos 40 años se construyeron todos los libros. En cambio, todos los libros del Antiguo Testamento y sus tradiciones son 18 siglos. Sí. Pues el Antiguo Testamento son 18 siglos de tradición. 1800 años. Exacto, sí. Pero el Nuevo Testamento está concentrado en 40 años. 40 años en los que se construyeron los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles. Primero la carta de Pablo. Primero, el primer libro escrito del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses, hacia el año 51. Entonces, esto es lo que dice sobre los evangelios específicamente, que son los que narran la vida de Jesús, el catecismo. En la formación de los evangelios se distinguen 3 etapas: la vida y la enseñanza de Jesús, la tradición oral y los evangelios escritos. Hágale, papá, que a usted yo sé que le gusta mucho hablar de eso. Sí, claro. A veces se nos olvida de que hubo una tradición y hubo un pueblo que empezaron a hablar de esa cosa, ese evento que transformó, que cambió la mentalidad del pueblo de Dios. Y gracias a la predicación de Pablo a los no judíos, que se llevó esa predicación afuera del cuerpo común o la gente común que conocía los judíos, ¿no? Ya no son los judíos. Y hoy hablamos de eso en el primer... hablamos de que nosotros salimos de ese grupo y llevamos el mensaje. La fiesta de que el rey mandó, Cristo dice, que el rey mandó a hacer A los cruces de los caminos. a una fiesta y mandó a los invitados y no los aceptaron y volvió y mandó a otra gente y los mataron. Entonces, trae a todo el mundo, el que camine por ahí. A todo el que esté en Que los es muy cruces de los parecido a lo que hace Marcos. Los primeros 8 capítulos de Marcos es solamente a los judíos. Y Jesús es un hombre muy importante en esa historia. Después del capítulo 8 ya Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Vemos la elaboración también del conocimiento de quién es Jesús en la mentalidad de sus propios apóstoles, que toma también un tiempo en desarrollar. A mí, Pablo con Jesús 3 años. Y cuando Jesús se transfigura, ¿qué dice Pedro? Señor, qué bonito es estar aquí, no vamos a irnos para ningún lado, no vayamos a Jerusalén, que te quieren matar allá, vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y nos quedamos aquí, que todo está lindo, porque hemos visto tu gloria. O sea, andó con él, fue instruido por el mismo Dios, y no entendía todavía cuál era el fin, el propósito de su venida. Y él dijo, no voy a tomar de la copa que me dio mi padre. O sea, sí, pero él después entendió, es que en ese momento no sí, podía claro, entender. pero es que es un desarrollo no solamente intelectual, cognitivo, también es un desarrollo espiritual, donde uno también está pasando por eso. A veces uno está en un desierto que no entiende lo que está pasando en su vida. Y manteniéndose adheridos a la fe, adheridos a la iglesia, empezamos a hacer sentido de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero toma a veces tiempo y a veces toma lucha interior esto y a veces también cosas que nos sonsaca de ese caminar. Entendiendo eso, sabemos de que la escritura es la fuente de la revelación divina para nosotros, pero estamos ayudados por el magisterio para entender bien esto. Luego, la vida eclesial que nos da los símbolos más perfectos de una vida en Cristo, y es la vida sacramental eclesial. O sea,
si yo me mantengo alejado de la confesión, de la Eucaristía, de todos estos signos que nos acerca a Él, entonces ¿cómo yo espero ser amigo de Él? O sea, yo no puedo ser amigo de Jesús solamente porque me leo un trozo de la Biblia. Si yo no utilizo la iglesia para que me ayude a interpretar eso, y lo tomo textualmente, como han habido locos que se han ido matando gente porque la Biblia dice que se mataban gente de esta índole, de aquella. Sí, no. Entonces no podemos hacer textualmente las cosas, tenemos que tener una buena interpretación. Hay un libro que es más grande que esta Biblia que se llama El Comentario de San Jerónimo. Y cuando uno empezaba a mirar un texto bíblico, o sea, qué animal de libro. Y nos traía no solamente comentarios de católicos, de exégetas católicos, de exégetas que no eran católicos, como una juxtaposición para uno poder interpretar entonces, wow, la iglesia me dice esto, ¿no? Muy interesante poder tener estos recursos y una persona que sepa para poder entonces tener un sentido pleno, un sensus plenois de lo que es la fe y la palabra en mi vida. Sí, entonces fíjense cómo evoluciona todo desde la palabra de Dios. Jesús predica. Los apóstoles que lo vieron, estuvieron con él, que al principio no entendían, que después el Espíritu Santo le reveló la plenitud, empiezan a predicar. Y después de la predicación, mucho después de la predicación, después de muchos años de predicación, se empieza a escribir. Y fruto de lo que se empieza a escribir y de lo que se empieza a vivir, desde la experiencia de la Eucaristía, de la oración, de los sacramentos, de la fe y de la palabra, todo junto fue generando la tradición eclesial, que es ahora la tradición que junto con el magisterio y la Sagrada Escritura aunan, vivifican y cuidan el mensaje de Jesús de una forma más perfecta. Y gracias a los concilios, claro, que son dice, magisterios. estos son los 73 libros de la Biblia. San Jerónimo en el 406 toma todos estos escritos, esos fragmentos, en su lenguaje original, el hebreo, el griego, el arameo, y empieza a escribir en un texto en latín, la Vulgata. O sea, pasaron 400 años antes de que hubiera un libro. ¿Y cuántos errores no se hicieron? ¿Y cuántos errores no se hicieron antes? Sí, no. El valor fundamental de todo esto está en la predicación de Jesús. Si nos ponemos a mirar en errores, no salimos de ahí nunca. La predicación de Jesús, la predicación de los apóstoles, la escritura de los textos bíblicos, que luego, junto con la tradición, se vuelven enseñanza de la iglesia. Los evangelios especialmente son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos, son muy parecidos, y el de Juan tiene una estructura totalmente distinta, pero son 4 formas del evangelio. En el catecismo le dicen el evangelio tetramorfo, es decir, que tiene 4 formas. El evangelio es uno en 4 formas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos nombres los sabemos por una carta. No le pongan así a sus niños, por favor, que sería muy triste. Una carta que existe después de antes del siglo II, después de la construcción de todo el Nuevo Testamento, a un obispo que se llamaba Papías de Hierápolis. No le pongan a sus niños Papías. No, que yo no hablo esos idiomas. Bueno, don Papías era un obispo y a él le escribieron una carta donde estaban los nombres de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero si nosotros miramos todo esto que es la Sagrada Escritura en un conjunto, hay una frase que lo expresa todo de una manera muy bonita. Está en el número 129 del Catecismo. Dice que en el Nuevo Testamento late, en el Antiguo Testamento late el Nuevo, y en el Nuevo está patente el Antiguo. Es decir, el Antiguo Testamento anuncia, el Nuevo Testamento le da plenitud y sentido a todo el Antiguo. Eso se llama tipología bíblica, es decir, que la Biblia tiene
desde el Antiguo Testamento un anuncio constante, un lanzamiento constante hacia adelante, hacia el misterio de Claro, Cristo. una de las cosas que los hermanos separados pelean, que la Biblia no dice que María fue asumida al cielo, que la Biblia no dice que ella fue criatura perfecta, que no tuvo pecado original, yara. Y yo tuve una discusión con un hermano separado que me dijo, todo el mundo después de Adán y Eva tuvieron pecado mortal. Todo el mundo. Y yo, claro, Ajá, menos menos una. Jesús y menos María. Entonces me miró y me dijo, ¿cómo así? Yo, bueno, es que tú dices que todo el mundo, pero sabemos de dos que Que fueron no, creados que es imposible, o si no Jesús y hubiera dos tenido antes pecado. de Jesús en el Antiguo Testamento también fueron creados perfectos, Adán y Eva, que el nombre era hombre y mujer. Sí, no tenían Y nombre. de hecho, Jesús se refiere a su mamá dos veces en el Nuevo Testamento como mujer, cuando ella viene con las bodas de Cana, o sea, cuando ella inicia la creación. Y fíjate, como María, Eva, el arquetipo de esa mujer, la nueva Eva, Sí, la vieja Eva y la nueva Eva, para que entendamos. ah, ah, la vieja, la antigua Eva, la del Antiguo Testamento, es acercada por un ángel caído, por un ángel que le menciona y le anuncia, tú puedes comer de todo, inclusive aquel porque sabrás todo en la vida. Serás como Dios. Y la otra Eva, que también recibe la voz del ángel, pero esta vez es el ángel Gabriel, que le anuncia la redención humana, y dice, hágase a mí según tu voluntad. Am, refiriéndose al Cristo que se encarna en ella, la palabra el logos que se encarna en ella. Am, la tipología de Eva y esta nueva mujer, esta nueva creación, donde Jesús se refiere a ella como mujer dos veces, en la boda de Caná En la cruz. y en la cruz. La primera Eva también fue a un árbol y recibió el pecado. Esa nueva mujer al frente del árbol de la vida que nos da la redención de Cristo. Um, Ese es el tipo de, o la proyección, el arquetipo que decimos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. También la redención, el Dios hombre encarnado, trepado en ese madero, en ese árbol de la cruz, que nos da la redención. Sí, en Increíble. los grandes eventos, en los grandes pasajes del Antiguo Testamento, en todos hay una relación directa con Cristo. Eso es lo que se llama la tipología, que el Antiguo Testamento está de alguna manera escondido en el Nuevo y que en el Nuevo está totalmente pleno y revelado lo que en esos misterios se anunciaba en el Antiguo. Vamos a terminar con este último pedacito de la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia, porque no se trata de nuevo de que yo aprenda a leer la Biblia para mí o de que yo sepa la Biblia como una conquista intelectual ni como una especie de revelación espiritual. Se trata de leer la Biblia en el espíritu eclesial, de escuchar la palabra en el espíritu de la iglesia, de dejarnos guiar en la palabra como iglesia. La persona que busca en su espiritualidad o en sus prácticas religiosas a sí mismo nunca va a encontrar al Señor y nunca va a encontrar a la Y iglesia alguna del gente Señor. hasta lo esconde con una espiritualidad ignaciana. O sea, yo quiero leer la escritura porque quiero ver lo que Dios me está hablando, pero ¿y eso se convierte en qué? En solamente para mí. Sí, en usted buscarse a usted mismo, ¿no? La lectura de la iglesia, la lectura de la iglesia, de la Sagrada Escritura, debe ser la lectura nuestra de la Sagrada Escritura. Dice el número 131. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la iglesia. Firmeza de fe para sus hijos, alimento para el alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. La Escritura debe ser el alma de la teología, el ministerio de la palabra que incluye la predicación pastoral, la catequesis, la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable, por ella da frutos de santidad. La Iglesia recomienda insistentemente a los fieles la lectura asidua de la Escritura
para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, decía San Jerónimo. Ahora, hay gente que ha dicho, padre, me ha dicho a mi padre, pero es que si es tan difícil leer la Biblia, y si yo no la puedo leer a mi modo, ¿para qué la leo? Entonces yo les tengo dos respuestas. Uno, pues que una cosa sea difícil no significa que no se deba hacer. Simple y llanamente no puedes encerrado en tu casa, y esto ustedes también me lo han oído muchas veces, encerrado en tu casa porque es más cómodo para vos, porque es más sencillo ponerte ahí, abrir la Biblia y hacer así. No, hombre, acérquense a nuestras clases, acérquense a nuestras formaciones, aprendan de la Sagrada Escritura, piensen que no es una palabra humana, que es palabra divina, y que para desentrañar lo que ella tiene se necesita ir siendo guiado por el magisterio total de la Iglesia. Las personas deben tener acceso a la Sagrada Escritura, pero no para leerla de cualquier manera. Las personas tienen derecho a su instrucción bíblica en su parroquia, para que la lean de la forma adecuada, que aprendan a hacer la lección divina, que tengan sus clases de Biblia. Aquí tenemos, por ejemplo, en San Mateo clase de Biblia los martes, y los miércoles en Monpócono clase de Cristología. Aquí hay constantemente clases, nosotros estamos constantemente buscando la forma de dar clase. Estamos buscando la manera. Esto es también una clase de ir aprendiendo, estamos aprendiendo el catecismo. Entonces, hay múltiples formas de aprender. Lo que pasa que es que yo en mi casa, solito, de la misma manera que rezo el rosario solito, de esa misma manera como la Biblia la abro y la leo de cualquier manera, no puede hacerse así, porque entonces la lectura ha sido de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios y la palabra de Dios en la vida de la iglesia no se conectan con la vida de cada uno. Bueno, tenemos aquí, yo había diseñado una escritura para que este mes leyéramos la oracioncita a la Asunción de la Virgen, porque este mes, la gran fiestecita de la Virgen este mes es la Asunción, que pasó este lunes. Qué lindo. Sí. Nosotros hicimos tremenda fiesta. Nosotros La sí. celebramos Nosotros sí. con amor a mami porque... Nosotros sí. Hice una homilía que la misa demoró 40 minutos. Qué pecado mortal. La Sí. misa del diario. La misa de diario 40 minutos se acaba el mundo. Sí, ¿por qué se demoró tanto? Bueno, vamos a hacer esta oración dándole gracias al Señor por nuestra madre. Ella fue la primera que recibió al Verbo en su corazón y luego en su vientre. Dijo San Agustín que hubo más gozo en la Virgen María cuando lo recibió en su corazón que cuando lo recibió en su vientre, pero fue la primera que recibió esa palabra viva que después se nos entrega a nosotros en la Escritura, y que la recibió en su corazón y que la hizo presente en el mundo. Vamos a hacer esta oracióncita, que es una oración por la Asunción de la Virgen. Alégrate y gózate, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti humilde, a darte tu parte en su victoria. Eres la primera de los redimidos porque fuiste la adelantada de la fe. Hoy tu hijo te viene a buscar, Virgen y Madre. Ven, amada mía. Te pondré sobre mi trono, prendado está el Rey de tu belleza. Te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora. Ya tienes preparada tu casa, donde voy a celebrar las bodas del Cordero. Templo del Espíritu Santo, arca de la nueva alianza, horno de barro con parapunto de 1000 sabores. Mujer vestida de sol, tú das a luz al Salvador que empuja hacia el nuevo nacimiento. Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor en ti ya se ha cumplido. María Asunta, signo de esperanza y de consuelo, de humanidad nueva y redimida, danos de tu Hijo ser como tú, llenos del Espíritu Santo, para ser fieles a la palabra que nos llama a ser, también como tú, sacramentos del reino. Hoy tu sí, María, tu fiat, se encuentra con el sí de Dios a su criatura en la realización de su alianza, en el abrazo de un solo sí. Amén. Muchas gracias a todos por seguirnos, como le dicen en este lenguaje raro de esta cosa. Cuando me dice la gente, padre, ¿usted a quién sigue? Yo les digo, a Jesucristo. No, en el Facebook. No, yo a nadie, ¿no? Es un lenguaje muy raro, pero por seguir, por escuchar, por compartir, por replicar, como sea que eso se llame, a todas las personas que se suscriben y que están pendientes del podcast,
por seguir constantemente cada semana Y nosotros el nos gusta que contenido. yo mando eso a mucha gente, pero ustedes pueden reenviarlo a otra gente. Proclamen el Evangelio, aunque sea de esa manera. Es una forma de proclamar el reino de Dios aquí en el ahora. Sí. Repítanlo, vuelvan a enviarlo, that's fine, eso está muy bien. Nosotros no nos vamos a enojar, nosotros no estamos pidiendo copyright, nada de esas Nada de cosas. eso, no. Lo que queremos es que el reino de El que Dios quiera, avance aquí en el el ahora. que quiera compartirlo o ponerlo ahí, nosotros tenemos todo lo que nosotros decimos acá, está sacado de los libros, de los textos de la iglesia, no va a haber ningún problema. Lo único que tienen que hacer ustedes es compartirlo. No le vamos a hacer, ¿cómo se llama eso? Reclamaciones de autoría o de autor o de esas cosas. No, estamos aquí para compartir nuestra fe y para que podamos seguir caminando en la esperanza. Vamos a pedirle entonces a todos que sigamos muy pendientes del podcast, que sigamos aprendiendo y creciendo en la fe, que sigamos creyendo con la fe de la iglesia, que sigamos creyendo como oramos, orando como creemos, que es el tema de este podcast. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.